Turquía asestó un golpe devastador a Rusia. Al aprovechar su control sobre el Mar Negro y hacer una declaración audaz sobre Crimea, Turquía está acorralando a Putin, el hombre que pensó que invadir Ucrania dividiría al mundo y demostraría su genio militar, ahora se encuentra superado por Erdogan. ¿Qué motiva a Erdogan a tomar medidas tan audaces? ¿Y cómo podría esto sacudir el juego de poder regional? Las estrategias de Turquía están desestabilizando a Putin más rápido de lo que él hubiera anticipado, y últimamente no es reconocido por su capacidad de previsión. Pero la audacia de Erdogan no salió de la nada. Es parte de una estrategia cuidadosamente elaborada que Putin claramente subestimó. Durante 20 años, Erdogan ha ido aumentando su control sobre Turquía, adoptando una visión neo-otomana y militarista para el país. Putin probablemente pensó que había encontrado un aliado confiable que compraría su petróleo y gas con descuento, mientras el mundo excluía a Rusia. Las compras turcas de energía rusa se duplicaron entre 2021 y 2022, y Putin probablemente asumió que Erdogan estaba en su bolsillo. Putin se equivocó enormemente si creía tener todo bajo control. Ha perdido completamente la trama. Turquía y Rusia han chocado durante siglos. Erdogan ha estado jugando a dos bandas en el conflicto ucraniano, pero el 11 de septiembre hizo su jugada, declarando que Crimea debe ser devuelta a Ucrania. ¿Por qué Erdogan le quitaría la alfombra a Putin ahora? Simple, Putin no es tan astuto como él piensa. El aspirante a zar está descubriendo de la manera difícil que la estrategia de Erdogan es mucho más despiadada de lo que él jamás anticipó, y qué mejor lugar para golpear a Putin donde le duele que en Crimea. Este no es un simple terreno aleatorio, sino una de las parcelas más importantes de Eurasia. Cualquier poder que controle Crimea controla el Mar Negro. Históricamente, Crimea fue gobernada por varias entidades turcas antes de que el Imperio Otomano la conquistara del Kanato de Crimea a mediados del siglo XV. Pedro el Grande se dio cuenta, 250 años después, del valor estratégico de esta península como la clave para el acceso de Rusia a un puerto de aguas cálidas. Para Rusia, Crimea no solo era un asunto comercial, sino de seguridad, un punto de partida que permitió siglos de brutales incursiones esclavistas en Europa del Este. Una serie de guerras siguió al primer ataque de Pedro el Grande a los turcos en 1686, culminando con el control ruso sobre Crimea en 1783. No obstante, Rusia y Turquía siguieron en conflicto hasta la Primera Guerra Mundial. Los otomanos, aunque perdieron Crimea, aún querían evitar que Rusia se volviera demasiado poderosa en el Mar Negro. Este interés perduró hasta el siglo XX. Turquía se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1952 con el fin de controlar a Rusia, y hasta hoy alberga armas nucleares estadounidenses en su territorio. La membresía de Turquía y los acuerdos con el ejército de los Estados Unidos era la única carta que la Organización del Tratado del Atlántico Norte tenía para jugar en la Guerra Fría, ya que el Mar Negro era, de otra manera, un lago soviético. Crimea fue como una daga apuntada a Turquía desde el momento en que Rusia la adquirió. En este contexto, la transferencia de Crimea a Ucrania en 1954 y su retención como territorio ucraniano tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un excelente desarrollo para Ankara. Después de 1991, el histórico rival de Turquía se había quedado con poca influencia en el Mar Negro, un completo revés de la situación que prevalecía en la Guerra Fría. Los turcos también tenían un interés étnico en Crimea. Rusia tomó el lugar, pero la mayoría de su población siguió siendo de tártaros de Crimea, un grupo étnico turco, hasta mediados del siglo XIX. Rusia reconoció la importancia de mantener un control estable de Crimea y tomó medidas coercitivas para limpiar étnicamente a los tártaros de su población y reemplazarlos con rusos. Los tártaros de Crimea fueron sometidos a asimilación forzada y deportación. La opresión de Rusia hacia los tártaros alcanzó su punto máximo en 1944, cuando Joseph Stalin los deportó a todos a Asia Central. Entre 150.000 y 200.000 tártaros de Crimea fueron enviados en este viaje. Al llegar a sus destinos, fueron confinados a un límite de 5 kilómetros de sus lugares de residencia impuestos y tuvieron que firmar un registro de asistencia mensual con el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. En estas prisiones al aire libre, fueron forzados a trabajar en granjas o fábricas estatales por salarios miserables. Los tártaros no pudieron volver a Crimea hasta 1988, durante las reformas de la perestroika de Gorbachov. Para el año 2002, 260.000 habían regresado de un estimado de 500.000 en territorio exsoviético. Los tártaros, que hoy constituyen cerca del 12% de la población de Crimea, no estaban contentos cuando Rusia anexó unilateralmente la península en 2014. Desde entonces, Rusia ha vuelto a algunos de sus viejos trucos. En marzo, un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas viajó a Ucrania y solicitó acceso urgente a Crimea por supuestos maltratos a los tártaros allí, incluyendo la muerte de un activista bien conocido.
La educación en lengua tártara también ha decaído bajo el gobierno ruso. Las presiones han aumentado para que hablen ruso en su lugar. Con esta historia, no debería sorprender que en Turquía se opusieran a los movimientos de Putin en Crimea desde el principio, aunque no siempre tan fuertemente como hubiera querido Occidente. En 2015, condenó la persecución de Rusia a los tártaros de Crimea, pero no se unió al régimen de sanciones impuesto en respuesta a las acciones de Moscú, allí o en Ucrania. La falta de entusiasmo de Turquía anticipó lo que vendría y pudo haber sido una razón por la que Putin pensó que tenía una carta para jugar con Erdogan. Mientras tanto, los aliados de Turquía en la organización del Tratado del Atlántico Norte se mostraban cada vez más frustrados por la estrecha relación de Ankara con Moscú. Aunque los dos países se encontraban en lados opuestos de la guerra civil siria, en su mayoría se daban un amplio margen, con la excepción de un incidente notorio en 2015, cuando un F-16 turco derribó uno de los cazas Su-24 de Rusia. Según los turcos, el avión ruso violó su espacio aéreo a pesar de las advertencias, lo que provocó el incidente. Putin disputó esta afirmación e insistió en que el avión volaba sobre el territorio sirio reconocido internacionalmente. Otro momento crítico llegó en la ofensiva de Idlib, en el norte de Siria, entre finales de 2019 y principios de 2020, cuando las fuerzas del gobierno sirio rodearon varias bases de observación turcas. Turquía lanzó una contraofensiva, pero una reunión entre Putin y Erdogan en marzo resultó en un alto al fuego aceptable entre ellos. A pesar de las disputas, Turquía y Rusia mantuvieron relaciones amistosas. Turquía compró el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, lo que resultó en sanciones de Estados Unidos y su exclusión del programa F-35, por temor a que los rusos obtuvieran datos importantes sobre la aeronave. Turquía bloqueó durante un año la adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y durante 2 años la de Suecia, en medio de objeciones de que estos países supuestamente son amigables con facciones kurdas que los turcos consideran grupos terroristas. Este impasse diplomático no se hizo en liga con Rusia, pero Putin lo recibió con agrado. Una vez más, Turquía mostraba su reputación como cada vez más el extraño en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uno que ya no compartía el compromiso de la Alianza Transatlántica con un orden mundial liberal. Putin y Erdogan tienen varias cosas en común. Se informa que el líder autoritario de Turquía, al igual que Putin, es defensor del modelo de Estado de civilización del mundo. Esta visión del mundo refuta una base de las relaciones internacionales modernas, que afirma que cada Estado tiene derecho a la soberanía absoluta e integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. En cambio, los componentes más importantes del modelo de Estado de civilización son los lazos de cultura, religión, etnia e idioma que pueden trascender esas fronteras. El Estado debe defender y preservar esas cosas. Putin invadió Ucrania bajo estos pretextos, ya que considera que la norma moderna de las relaciones internacionales es una imposición occidental que surge de los tratados de Westfalia y Versalles. Putin enfatizó estas ideas al preparar su invasión de Ucrania, llamando al fin de la Unión Soviética el fin de la Rusia histórica, separando a millones de rusos étnicos de la madre patria. Putin reiteró sus acusaciones desde 2014, afirmando que neonazis en Ucrania tomaron el control del gobierno y oprimían a rusos étnicos y hablantes de ruso con apoyo occidental. En su ensayo de 2021 titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, Putin profundizó sobre su visión del mundo centrada en la civilización cuando afirmó que Rusia, Ucrania y Bielorrusia habían sido históricamente una nación y un pueblo, unidos bajo el Imperio ruso y la Unión Soviética, y luego desgarrados, ahora separados por estas imposiciones occidentales de relaciones internacionales. Al final del ensayo, Putin expresó más claramente sus ideas sobre cómo debería ser el orden mundial. Mencionó que aunque los países occidentales tenían fronteras demarcadas, estaban cerca uno del otro y compartían lazos de cultura e idioma, con personas que cruzaban frecuentemente sus territorios sintiéndose como en casa debido a esas similitudes. Dio los ejemplos de Estados Unidos y Canadá, así como Alemania y Austria. Mencionó que lo mismo aplicaba para los ucranianos que ahora residen en Rusia. En lugar de estar separados, dijo, los vemos como nuestra propia gente cercana. Putin también dijo que todo el concepto de la estatalidad ucraniana, si sigue el modelo occidental, se basa en la idea de ser antirruso. Juró que nunca permitiría que los territorios históricos de Rusia y su gente se utilicen contra Rusia. Concluyó, estoy seguro de que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia. Nuestros lazos espirituales, humanos y civilizatorios, forjados durante siglos, comparten los mismos orígenes. Se han endurecido por pruebas comunes, logros y victorias. Nuestro parentesco se ha transmitido por generaciones. Está en los corazones y memorias de los habitantes de la Rusia y Ucrania actuales, en los vínculos sanguíneos que unen a millones de nuestras familias.
Juntos siempre hemos estado, y seremos muchas veces más fuertes y exitosos, porque somos un solo pueblo. Historiadores de Oriente y Occidente criticaron un ensayo de Putin por considerarlo propaganda sin fundamento histórico, pero revela mucho sobre su visión de las relaciones internacionales. Por lo tanto, su ensayo es relevante no solo respecto a la invasión de Ucrania, sino también a sus relaciones con líderes extranjeros. Esta supuesta visión civilizadora del mundo es una de las razones por las que se informa que la relación de Putin con Xi Jinping de China es cercana. Xi también ve el mundo a través de estas ideas, lo que explica en parte su actividad militar alrededor de Taiwán y su expansión en el Mar del Sur de China. Una de las justificaciones que su gobierno da para la fortificación de las islas en el área es que estas aguas han sido históricamente chinas. En 2015, Xi mismo afirmó que las islas habían sido territorio chino desde tiempos antiguos. El año siguiente, un tribunal internacional falló en contra de las reclamaciones territoriales de China y su mapa de la línea de 9 trazos, pero Beijing ignoró el fallo. Simplemente no veía el mundo de la misma manera. La idea de que un tribunal internacional en La Haya podría decirle a China qué hacer en su supuesto territorio histórico era, para Xi y sus subordinados, otra imposición occidental más en cuestiones que son de carácter chino. Estas nociones del derecho internacional son relevantes en las relaciones actuales entre Rusia y Turquía. La República de Turquía fue fundada como un Estado-nación moderno, al estilo occidental tras el Imperio Otomano. La occidentalización fue una de las principales metas de Mustafa Kemal Atatürk. Sin embargo, Turquía ha tomado gradualmente un rumbo diferente bajo Erdogan. El cambio más simbólico probablemente llegó en 2020, cuando convirtió a Santa Sofía en una mezquita. Atatürk transformó el edificio de mezquita a museo no religioso en 1935 como parte de sus esfuerzos para modernizar el país a través de reformas seculares. Erdogan optó por el camino contrario, pese a las objeciones internacionales. La medida buscaba atraer a los seguidores musulmanes conservadores de Erdogan en Turquía. El diseño tenía como objetivo atraer a los musulmanes devotos fuera de Turquía, quienes por mucho tiempo habían pedido que Santa Sofía volviera a ser una mezquita. Los líderes occidentales se opusieron a la conversión, pero Turquía lo consideró una imposición. En los últimos 10 años, con Erdogan consolidando su poder, Turquía se ha vuelto mucho más activa militarmente. Una vez una gran potencia con un alcance militar lejano, Atatürk presidió una retirada estratégica turca bajo su política exterior de paz en casa, paz en el mundo. El gobierno turco sostiene que aún busca mantener esta política. Turquía se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta casi el final del conflicto. La entrada de Turquía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte modificó levemente su política exterior, pero con el dominio casi hegemónico de la Rusia soviética en el Mar Negro, Ankara tuvo pocas alternativas. La intervención en la disputa de Chipre en 1974 marcó el comienzo de una política exterior turca más activa. La prolongada guerra de Turquía con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán contribuyó a su reactivación estratégica, pero Erdogan la aceleró. Turquía ya no es un jugador pasivo. Ha llevado a cabo operaciones de combate importantes en Irak y Siria y ha construido relaciones militares con países tan lejanos como Libia, Pakistán, Somalia y, como veremos pronto, Europa del Este. Su legado militar abarca la mayoría de los territorios que antes pertenecían al Imperio Otomano. Erdogan también ha cuestionado repetidamente el Tratado de Lausana de 1923, que establece las fronteras internacionalmente reconocidas de Turquía. Afirma que Atatürk fue forzado a hacer estas concesiones desiguales y que Turquía tiene derecho a exigir un regreso a un plan territorial previo, establecido por la legislatura otomana en 1920. Estos territorios incluían Chipre, partes del norte de Siria, Irak, toda Armenia, Georgia e Irán, y las islas del Egeo, extendiéndose hacia el oeste hasta la Grecia continental. Los cartógrafos turcos han comenzado a reclamar más agresivamente territorios, incluyendo partes de Armenia y Siria, como parte de Turquía. Es una táctica que podrían haber aprendido de sus homólogos chinos, quienes realizan operaciones similares para afirmar reclamaciones territoriales más allá de sus fronteras reconocidas, utilizando estos mapas como parte de su guerra de información. La política exterior cada vez más activa de Turquía bajo Erdogan ha llevado a acusaciones de que ahora tiene ambiciones neo-otomanas. Algunos expertos occidentales se han enfocado en el creciente autoritarismo en Turquía, pero otros, como los del Instituto de Oriente Medio, advierten que esta perspectiva es muy limitada para comprender sus verdaderos objetivos. Uno de ellos promueve un movimiento político panislamista. Existe un sesgo histórico para esta política. Los sultanes otomanos afirmaban que eran los califas legítimos, los sucesores del profeta Muhammad y gobernantes de todos los miembros de la comunidad musulmana. El título combinaba funciones seculares y religiosas.
Erdogan no ha llegado tan lejos, pero su gobierno se ha erigido como defensor y promotor del Islam. La conversión de Santa Sofía en mezquita fue hecha con esta intención. Turquía ha financiado la construcción de mezquitas globalmente, con Erdogan participando en muchas inauguraciones. Putin ha estado observando a Erdogan y podría haber visto a un espíritu afín, alguien que rechaza los estándares occidentales de normas internacionales y busca remodelar el orden mundial en líneas ideológicas adecuadas para él. No obstante, le faltó estudiar más para su tarea de historia. Erdogan podría estar alejándose del occidente, pero eso no implica que sea un aliado confiable para Rusia. Crimea fue territorio otomano hasta 1783. Turquía exigió proteger los derechos de los tártaros de Crimea y no reconoció ningún derecho ruso sobre la península. En 2016, Erdogan le dijo a su entonces homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, que Rusia estaba ocupando ilegalmente la península. Reiteró esta postura después de la invasión, cuando dijo que el derecho internacional exigía que Rusia devolviera Crimea a Ucrania. Turquía también estableció una sólida alianza militar con Ucrania antes de la guerra. Turquía ha sido un proveedor de grandes cantidades de equipo militar a Ucrania, destacando su dron Bayraktar TB2, que es solo el ejemplo más famoso. En 2021, se filtró un memorando clasificado. Su contenido detallaba la larga relación entre los militares turcos y ucranianos. La relación incluyó entrenamiento cruzado secreto entre ucranianos y el Comando de Fuerzas Especiales de Élite turcas. La relación data de al menos abril de 2016. Desde ese momento, asesores turcos de operaciones especiales entrenaron a tropas ucranianas en contraterrorismo, vigilancia, incursiones transfronterizas y sabotaje. Este entrenamiento ha sido útil ya que los equipos de operaciones especiales ucranianos han realizado o asistido en tales misiones detrás de las líneas y en territorio ruso. Crimea ha sido un objetivo particular de estas operaciones. Cuando comenzó la guerra, Turquía prestó una importante ayuda diplomática a Ucrania. Condenó la invasión en la resolución ES 11-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, invocó las disposiciones de tiempo de guerra de la Convención de Montreux de 1936 sobre el régimen de los estrechos. Al reconocer oficialmente la llamada Operación Militar Especial de Putin como una guerra, los turcos cerraron los Dardanelos y el Bósforo a los barcos de la Marina rusa, permitiendo solo el regreso a su base de ciertos barcos reconocidos de la Flota del Mar Negro, como se especifica en el artículo 19. Rusia esperaba utilizar su relación cercana con Turquía para evitar esto. Turquía utilizó estos poderes 3 días luego del inicio de la invasión. Como resultado, la Flota del Mar Negro de Rusia no puede ser reforzada. Por ende, Rusia debía ser prudente con el uso de los buques disponibles en el teatro, limitando su potencial ofensivo. Luego, Ucrania destruyó o dañó seriamente varios de estos buques, forzándolos a retirarse. En septiembre de 2024, Erdogan reiteró su intención de ver a Crimea regresar a Ucrania. Nuestro apoyo a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania es inquebrantable. La devolución de Crimea a Ucrania es un requisito del derecho internacional. También reafirmó su apoyo a los tártaros de Crimea, destacando que era una prioridad clave de la política exterior turca. Sus condiciones para el fin de la guerra fueron una paz basada en la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Erdogan tal vez no respete esas ideas en otros lugares, pero cuando se trata del Mar Negro, Turquía busca evitar que Rusia se vuelva muy poderosa. Apoyar a Ucrania es su mejor forma de lograrlo. Turquía ha jugado hábilmente a ambos lados del conflicto. Ha comprado energía rusa a precios de ganga, mientras continúa su política exterior tradicional de contrarrestar a Rusia en el Mar Negro. Turquía también debe defender a los tártaros de Crimea si quiere ser tomada en serio como la principal potencia de la fe musulmana. Putin podría haber visto a un autócrata en Erdogan, pero los autócratas generalmente no están unidos por una profunda amistad o lazos ideológicos. Harán lo mejor para ellos. Que Crimea siga siendo un puesto avanzado ruso en el Mar Negro no beneficia a Turquía. Quizás Erdogan desee secretamente el retorno para sí mismo. ¿Qué crees que sucederá a continuación en el baile entre Turquía y Rusia? La reciente insistencia de Erdogan de que Crimea sea devuelta a Ucrania es parte de su estrategia para negociar más duro y obtener energía rusa a precios aún más baratos, ¿o está diciendo esto por un verdadero compromiso con los derechos soberanos de Ucrania bajo el enfoque del statu quo en las relaciones internacionales? No olvides dejarnos saber en los comentarios. Además, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscríbete para más análisis militares de expertos militares. Ahora ve y revisa, Japón acaba de propinarle un golpe devastador a Rusia, o haz clic en este otro video en su lugar.